Estás pensando en alguien que no ves desde hace meses. No es una nostalgia profunda, es solo ese recuerdo que pasa. 5 minutos después, esa persona te envía un mensaje de la nada, o te despiertas con una canción en la cabeza, enciendes la radio y está sonando en ese mismo instante. No una canción parecida, la misma, en el mismo verso. La primera reacción es reír. ¡Qué coincidencia tan loca! La segunda es un ligero escalofrío en la nuca, porque algo dentro de ti sabe que la coincidencia no explica el patrón, no explica la frecuencia, no explica la precisión quirúrgica del momento. Ahora viene la parte que nadie dice en voz alta. Ya te diste cuenta de que estas coincidencias siempre llegan en los momentos exactos en que más necesitas una señal. Cuando estás confundido sobre una decisión, aparece ese libro frente a ti con la respuesta en el título. Cuando estás cuestionando un camino, te cruzas con alguien que está viviendo exactamente lo que tú quieres vivir. Cuando piensas en rendirte, recibes un mensaje antiguo de alguien diciendo que cambiaste la vida de esa persona. No te lo estás imaginando. Algo te está rastreando a través de tus pensamientos. Este tipo de experiencia tiene un nombre, y entender el nombre lo cambia todo, porque cuando nombras una fuerza, dejas de ser pasivo ante ella y comienzas a reconocer las señales incluso antes de que lleguen. La sincronicidad no se trata de que el universo te envíe mensajitos lindos, se trata de una inteligencia que opera fuera del tiempo lineal que conoces. Se trata de tu mente interna y la realidad externa, conversando en un lenguaje que la lógica no traduce. Piensa en lo siguiente. Vives creyendo que tu vida interior es privada, encerrada dentro de tu cráneo, invisible para el mundo. Pensamientos, miedos, deseos, todo guardado bajo 7 llaves. Pero, ¿y si esa separación fuera una ilusión? ¿Y si tu mundo interior y el mundo de afuera estuvieran hechos del mismo material, respondiéndose el uno al otro todo el tiempo? Solo que nunca te enseñaron a percibir esa conversación. La sincronicidad es el momento en que esa conversación se vuelve demasiado obvia para ignorar. Es cuando el mundo externo refleja tu mundo interno con tanta precisión que ya no puedes fingir que son mundos separados. Y esto no sucede de vez en cuando, sucede todo el tiempo. Simplemente no estabas prestando atención a los puntos de conexión. Fíjate en algo, las sincronicidades más fuertes siempre implican significado. No es cualquier coincidencia, es aquella que te golpea en el pecho. No te cruzas con cualquier persona en la calle, te cruzas con aquella que acaba de salir de una situación idéntica a la que tú estás enfrentando. No encuentras cualquier frase, encuentras exactamente las palabras que tu mente más profunda estaba tratando de formular desde hace semanas. El significado es el pegamento. Es lo que diferencia una coincidencia común de una sincronicidad real. Y el significado nunca es colectivo. Es brutalmente personal. 2 personas pueden presenciar el mismo evento, pero solo una sentirá el impacto, porque solo para una aquello conlleva un significado profundo. La sincronicidad no sucede afuera, sucede en el punto de encuentro entre tu interior y el exterior. Es un evento fronterizo, y hay más. La sincronicidad no respeta las reglas de causa y efecto que aprendiste. En la lógica normal, A causa B, siembras y luego cosechas. Llamas a la persona y ella contesta. Pero en la sincronicidad no hay causa visible. No hiciste nada para provocar ese encuentro. No enviaste una señal al universo. Solo estabas sintiendo algo profundamente y el mundo respondió, como si existiera una capa de la realidad donde intención y materia son la misma sustancia. Existe un principio escondido operando aquí y destruye la idea de que eres un individuo aislado navegando en un universo aleatorio. El principio es este: la parte más profunda de tu mente no está encerrada dentro de ti. Se filtra, se extiende, se expande más allá de las fronteras de tu cuerpo y toca la realidad circundante. Y la realidad responde, no porque el universo sea mágico, sino porque tú y el universo están hechos de la misma esencia de tu mente. La separación es un truco de la percepción. Cuando estás obsesionado por una idea, por un miedo, por un deseo que no sale de tu cabeza, no solo estás pensando,
Estás irradiando una frecuencia, y esa frecuencia atrae eventos, personas, información que resuenan en la misma sintonía. No es la ley de la atracción de manual de autoayuda, es algo más profundo. Es tu mente más profunda, organizando la realidad en torno a tus pensamientos y sentimientos más fuertes. Vayamos a lo concreto. Estás en una fase en la que la palabra traición no sale de tu cabeza. No porque alguien te haya traicionado, sino porque estás lidiando con el patrón de la traición. Quizás te traicionaste a ti mismo, quizás tienes miedo de traicionar tus valores. Entonces, enciendes la televisión y te topas con una película sobre traición. Abres un libro aleatorio y la primera frase habla de confianza rota. Conversas con un amigo que, de la nada, cuenta que fue traicionado la semana pasada. 3 eventos. Ninguna relación de causa y efecto entre ellos, pero todos girando en torno al mismo símbolo que está pulsando en tu mente más profunda. ¿Coincidencia? No. Sincronicidad. El mundo externo está reflejando el drama interno que tú estás procesando, y cuanto más intenso el proceso interno, más frecuentes y precisas son las sincronicidades. Ahora viene la parte que incomoda. Esto significa que tienes mucha más influencia sobre la realidad de lo que admites. No en el sentido infantil de piensa en positivo y todo se resuelve, sino en el sentido de que tus pensamientos y sentimientos más profundos, aquellos que no controlas, no eliges, muchas veces ni siquiera percibes, están constantemente atrayendo y organizando eventos externos. El miedo que intentas esconder, él convoca situaciones que te fuerzan a enfrentarlo. El deseo que guardas para ti, él se vuelve real en formas distorsionadas hasta que lo reconoces, lo aceptas y lo incorporas. La pregunta que finges no tener, ella aparece en boca de extraños, en vallas publicitarias, en letras de canciones que escuchas sin querer. Y hay una ley interna en esto. Cuanto más te resistes a un sentimiento o pensamiento profundo, más violentas son las sincronicidades que él genera, porque tu mente más profunda no se rinde, no acepta ser ignorada. Si no escuchas el susurro, ella grita a través de la realidad externa. Te confronta con aquello que estás evitando hasta que no tienes más opción que mirar. La sincronía entre mente y materia no es nueva. Culturas antiguas vivían esta conexión como un hecho obvio. Leer avisos, interpretar sueños, respetar símbolos, todo esto era reconocer que lo interno y lo externo conversan. La modernidad cortó esa conversación. Te enseñó que el pensamiento es solo química cerebral y que el mundo de afuera es neutro, mecánico, sordo a tus estados internos. Pero la sincronicidad es la prueba viviente de que esa separación nunca existió. Siempre estuviste conversando con el mundo, solo olvidaste el idioma. Vamos a hacer un experimento. En los próximos 3 días, lleva contigo una pregunta. No necesita ser profunda, pero sí honesta. Algo que realmente quieras entender sobre tu vida ahora. Puede ser, ¿cuál es el próximo paso en mi carrera? Puede ser, ¿debería confiar en esta persona? Puede ser, ¿dónde me estoy saboteando? No vas a meditar sobre esto 3 horas al día. No vas a hacer rituales. Solo vas a mantener la pregunta viva en el fondo de tu mente. Y entonces, observa. Presta atención a lo que aparece, a la conversación que alguien inicia de la nada, al título del video que surge en tu feed, a la frase que lees en una valla publicitaria mientras conduces, a las palabras que resuenan cuando despiertas de un sueño. La técnica aquí es simple. Estás calibrando la antena. Cuando mantienes una pregunta real, sin forzar la respuesta, sin crear una expectativa ansiosa, tu mente más profunda comienza a organizar la realidad en torno a esa pregunta. Y las respuestas no vienen en la forma que esperas, vienen disfrazadas, vienen de forma transversal, vienen en símbolos que necesitas traducir. Déjame darte un ejemplo práctico. Hubo un momento en mi vida en que estaba atrapado en una decisión, abandonar un proyecto que ya no tenía sentido o continuar porque ya había invertido tanto. Pregunta clásica. Yo no sabía qué hacer. Entonces, una mañana, estoy caminando por la calle y paso por un árbol. La mitad de él verde, vivo, lleno de hojas, la otra mitad seca, ramas muertas, y en ese instante lo supe. Aquel árbol era mi respuesta. Corta lo que murió,
nutre lo que aún está vivo. Nadie más viendo aquel árbol tendría la misma revelación, porque la sincronicidad no reside en el evento, sino en el significado que tiene para ti. Así que la primera práctica es esa: mantén una pregunta viva y observa lo que se cruza en tu camino. Pero hay un detalle crucial: no interpretes demasiado rápido. A la mente lógica le encanta saltar a la conclusión. Ves un perro en la calle y ya quieres decidir que eso significa lealtad, libertad, qué sé yo. Calma, siéntate con el símbolo. Deja que respire. Pregunta: ¿qué evoca este perro en mí ahora? ¿Qué memoria? ¿Qué sensación? ¿Qué asociación trae? La sincronicidad no es un acertijo con respuesta única. Es poesía. Y la poesía pide tiempo. Pide que sientas antes de traducir, porque tu mente más profunda habla en imágenes, no en conceptos. No te va a entregar un mensaje directo diciendo, haz esto. Te va a mostrar una escena, un objeto, una coincidencia, y tú eres quien necesita tender un puente entre eso y lo que está sucediendo dentro de ti. Segunda práctica: anota. No necesita ser un diario espiritual detallado. Puede ser un blog de notas en el celular, pero registra las sincronicidades cuando suceden, porque hay un efecto acumulativo en esto. Cuando revisas después de un mes, 2 meses, ves patrones. Ves que ciertos símbolos regresan. Ves que en momentos de cambio interno, el mundo externo se vuelve más ruidoso, más lleno de señales. Y esto te da confianza, te saca de la postura de víctima de la realidad y te coloca como participante activo de una conversación constante entre tú y el mundo. Y hay un punto que nadie menciona: puedes pedir sincronicidad, no como una petición infantil a Papá Dios, sino como una intención clara para tu mente más profunda. Antes de dormir, puedes decir internamente: necesito claridad sobre esto. Muéstrame el camino de una manera que pueda entender. Y luego lo sueltas. No le des vueltas. No sigas probando al universo. Confías en que si la pregunta es real, la respuesta aparecerá. Y aparece. Puede ser en el sueño de esa noche, puede ser en una conversación aleatoria 3 días después, pero aparece porque activaste el radar. Déjame decirte una verdad que duele: la mayor parte de las sincronicidades pasa por ti sin que la registres, no porque no sucedan, sino porque estás encerrado dentro de tu propia cabeza, tan ocupado con tus pensamientos internos que el mundo externo se convierte en un telón de fondo, borroso, irrelevante. Caminas por la calle pensando en la discusión de ayer, en la reunión de mañana, en la factura que vence la próxima semana. El cerebro está funcionando en modo automático. Supervivencia, planificación, pensar en exceso. Y en ese estado no estás presente. Eres un fantasma vagando en un cuerpo que ejecuta movimientos mecánicos, y la sincronicidad exige presencia. Exige que estés aquí, ahora, disponible para percibir lo inusual. Hay un obstáculo gigante en esto. La mente moderna fue entrenada para descartar lo que no es útil, medible, explicable. Ves 3 plumas blancas en lugares diferentes en un día, y la mente dice, es basura, ignóralo. Pero ¿y si aquellas 3 plumas son la respuesta a algo que preguntaste sin palabras? ¿Y si son la confirmación de un camino? Nunca lo sabrás, porque lo descartaste antes de investigar. La lógica es importante, pero ella te ciega a la sincronicidad, porque la sincronicidad opera fuera de la relación directa de causa y efecto, y la mente lógica solo confía en lo que puede ser conectado por causa y efecto. Entonces descarta el 90% de los eventos con significado que se cruzan en tu día como ruido, coincidencia sin importancia, sesgo de confirmación, y puede ser que en algunos casos realmente sea ruido, pero en muchos estás desechando la respuesta que pediste porque no llegó en el formato que esperabas. Voy a darte un ejemplo que sucede con frecuencia. Una persona está desesperada por una decisión, pide una señal. Entonces al día siguiente, 3 personas diferentes mencionan la palabra paciencia en contextos separados y la persona lo ignora. Ah, todo el mundo habla de paciencia. Sí, pero 3 veces en un día, cuando acabas de pedir claridad, esto no es coincidencia. Es tu mente más profunda gritando, detente, respira, no fuerces. Pero la persona no escucha porque está esperando una señal de neón diciendo sí o no.
Y la sincronicidad no funciona así. Es más sutil, más poética, más indirecta. Y si no aprendes su lenguaje, pasarás la vida pidiendo señales e ignorando todas las que aparecen. Hay otro obstáculo aquí, y este es peligroso. El sesgo de confirmación real. Es cuando decides que toda coincidencia es sincronicidad profunda y empiezas a ver significado en todo. Entonces se convierte en paranoia espiritual, se convierte en superstición disfrazada de sabiduría. Pierdes el piso, porque todo se vuelve mensaje, todo se vuelve señal, y ya no puedes diferenciar lo que es un eco de tu mente más profunda y lo que es solo ruido aleatorio del mundo. Entonces, ¿cómo saber la diferencia? Hay una prueba interna. La sincronicidad real te golpea en el pecho. Tiene peso emocional. Hay algo que te toca profundamente. Cuando la ves, sientes algo, escalofrío, suspiro, claridad súbita, esa sensación de lo sabía. La coincidencia vacía no tiene esto. Pasa, la registras intelectualmente y la olvidas, pero la sincronicidad se queda, resuena, te mueve. Y hay una última resistencia que mata la sincronicidad antes de que se revele. El miedo a lo irracional. Vives en una cultura que se burla de quien toma los símbolos en serio, que trata la intuición como pensamiento de segunda categoría. Entonces, cuando sientes una sincronicidad, hay una voz interna que dice: no seas ridículo, esto es solo coincidencia, estás divagando, y tú obedeces. Racionalizas, descartas, y vuelves al piloto automático. Pero si quieres vivir con sincronicidad, tendrás que aceptar ser llamado loco de vez en cuando. Tendrás que confiar en tu percepción interna más que en la validación externa, porque la sincronicidad no se prueba, se siente. Y si necesitas una comprobación científica antes de confiar en el escalofrío, nunca accederás a la capa de la realidad donde residen estas cosas. Ahora que sabes qué es y cómo reconocerla, vayamos al siguiente nivel: usar la sincronicidad como brújula, porque no existe solo para que tengas historias interesantes que contar, existe para guiarte a través del laberinto de tu propia mente, cuando estás desalineado, viviendo contra tus valores, reprimiendo deseos reales, siguiendo un camino que no es el tuyo. Las sincronicidades se vuelven confusas, perturbadoras, a veces incluso amenazantes. Empiezas a cruzarte con situaciones que te provocan incomodidad, encuentros que revelan tus partes ocultas, eventos que te fuerzan a enfrentar lo que estás evitando. Pero cuando estás alineado, honesto contigo mismo, caminando por tu propio camino, incluso si es difícil, las sincronicidades se vuelven fluidas, confirmatorias, nutritivas. Encuentras a las personas adecuadas en el momento justo. Los recursos aparecen cuando los necesitas. Las puertas se abren sin que tengas que forzar. Y esto no es porque el universo te ame más. Es porque estás en armonía interna, y esa armonía se refleja en la organización externa de tu realidad. La sincronicidad también te avisa cuando te estás perdiendo. Sabes cuando insistes en un camino y empiezas a tener una secuencia de obstáculos absurdos. Todo sale mal. Coincidencias negativas se acumulan. Te golpeas la cabeza contra la misma pared de 3 formas diferentes. Esto no es mala suerte. Es tu mente más profunda diciéndote: detente, vas en la dirección equivocada. Revisa, escucha, y hay lo opuesto. Tienes miedo de dar un paso, pero cada vez que piensas en ello, el mundo parece conspirar para animarte. Ves un cartel con la palabra coraje, recibes un mensaje de alguien que dio el mismo salto y le fue bien. Escuchas una conversación aleatoria donde alguien dice exactamente lo que necesitabas oír. Esto no es casualidad. Es tu mente más profunda empujándote, recordándote que ya sabes la respuesta. Solo necesitas confiar. Déjame darte una práctica más avanzada. Cuando tengas que tomar una decisión importante, no la tomes de inmediato. Retén la pregunta por unos días. Observa las sincronicidades que aparecen a su alrededor. Presta atención a los sueños, a los encuentros casuales, a las frases sueltas que resuenan, y mira hacia qué lado el mundo parece estar empujándote. Pero atención, esto no es para que tercerices la decisión, no es para que esperes que el universo decida por ti, es para que accedas a capas de información que la lógica no alcanza.
Tu mente más profunda sabe cosas que la mente consciente aún no ha procesado, y ella habla a través de la sincronicidad. Entonces usas las señales para informar tu decisión, no para reemplazarla. Y hay una capa aún más profunda. La sincronicidad revela tu misión. Sabes esos temas que regresan a tu vida, una y otra vez de formas diferentes. Ese tipo de persona que siempre atraes, ese tipo de situación que siempre te encuentra. Esto no es aleatorio. Son los hilos conductores de tu vida. Son los grandes temas que viniste a procesar, aceptar, incorporar y dominar. Si siempre te cruzas con personas en crisis emocional, puede ser que tu trabajo interno involucre curar heridas emocionales, las tuyas y eventualmente las de los demás. Si siempre te encuentras con situaciones de injusticia, puede ser que tu camino involucre traer equilibrio, ¿verdad? Restauración. El patrón en las sincronicidades revela el patrón en tu alma. Y cuando reconoces el patrón, dejas de resistir. Dejas de preguntar, ¿por qué siempre me pasa esto? Y comienzas a preguntar, ¿qué está tratando de enseñarme esta repetición? Y entonces, la sincronicidad deja de ser un misterio irritante y se convierte en un mapa. Un mapa que solo tú puedes leer, porque solo tú tienes la llave, tu propia mente. Al final, la sincronicidad te coloca en una posición extraña. Vives entre dos mundos. El mundo de la lógica, de la relación de causa y efecto, de la planificación racional, y el mundo del símbolo, del significado, de la inteligencia invisible que organiza eventos sin explicación directa. La mayor parte de las personas elige uno u otro, o se vuelve puramente racional, descarta todo lo que no puede ser medido, y vive en una realidad seca, predecible, controlada, pero también vacía de magia, de sorpresa, de conexión profunda, o se vuelve puramente espiritual, ve señales en todo, pierde el piso, vive flotando en interpretaciones que no se conectan con acción real en el mundo. Pero el camino es caminar en ambos, es saber que necesitas pagar las cuentas, planificar, usar la lógica, actuar en el mundo material. Y al mismo tiempo, saber que existe una corriente subterránea de significado atravesándolo todo, y que si sintonizas con ella, tu vida adquiere profundidad, dirección, sentido. Dejas de vivir solo reaccionando a lo que sucede. Comienzas a percibir que estás en diálogo constante con algo más grande. No un Dios antropomórfico juzgándote, sino una inteligencia que viene de la mente y se extiende por toda la realidad. Y cuanto más reconoces las sincronicidades, más aparecen. Cuanto más confías en ellas, más claras se vuelven. Es como si tu mente más profunda percibiera que estás escuchando y comenzara a hablar más fuerte. Y esto cambia tu relación con el azar. Dejas de ver la vida como una secuencia aleatoria de eventos desconectados. Comienzas a ver patrón, telaraña, conexión, incluso en las cosas difíciles, incluso en las pérdidas, incluso en los fracasos. Miras hacia atrás y ves que aquel encuentro casual de hace 5 años lo cambió todo. Que aquel libro que cayó en tus manos en el momento justo te salvó de un camino destructivo. Que aquella puerta que se cerró en tu cara te empujó hacia la puerta correcta 3 meses después. Nada fue casualidad, todo fue sincronicidad. Pero solo lo ves cuando dejas de vivir en piloto automático y comienzas a prestar atención. Comienzas a respetar lo que tiene significado. Comienzas a confiar en que existe sabiduría operando fuera del alcance de tu mente consciente. Una sabiduría que habla a través de coincidencias, sueños, encuentros, símbolos. Y al final de cuentas, la sincronicidad te enseña una verdad radical. No estás solo navegando en un universo indiferente. Estás inmerso en una red de significado. Y esa red te responde. Hace eco de tus pensamientos, refleja tus estados internos, te empuja hacia donde necesitas estar. No siempre hacia donde quieres, pero siempre hacia donde necesitas. Vivir con sincronicidad es vivir despierto. Es percibir que cada día es un tejido de señales, si sabes leer. Es saber que la pregunta que llevas encontrará respuesta, no necesariamente en palabras, sino en eventos que solo tienen sentido para ti. Es confiar en que cuando estás perdido, el mundo conspirará para mostrarte el camino, no en el mapa, sino en pistas esparcidas por la carretera, esperando que las reconozcas.
Y la última verdad, siempre lo supiste. Desde que eras niño o niña, antes de que te enseñaran que la coincidencia es solo estadística, sentías la conexión, sentías que el mundo hablaba contigo. La sincronicidad no es conocimiento nuevo, es un recuerdo. Eres tú volviendo a casa después de años exiliado en la ilusión de que pensamiento y materia son cosas separadas. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje sobre la sincronicidad y cómo ya ha aparecido en tu vida. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Te veo en el próximo video.